Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gato Bleo. Mi nombre es Ubaldo Quiñones, como siempre, su amigo y servidor Ubaldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias, información muy importante. Y mire, más que noticias, vayamos a un hecho muy importante. La señora Yanine Áñez, la golpista, este gobierno espurio de Bolivia, pide ante la Organización de Estados Americanos que se reprenda al gobierno de México. Que se reprenda al gobierno de México porque está interfiriendo en los asuntos internos de Bolivia. Fíjese, la señora golpista, este gobierno inconstitucional, este gobierno de terroristas de la señora Yanine Áñez, le pide a la Organización de Estados Americanos que reprenda al gobierno de México por estar interfiriendo en sus asuntos internos. Pero es que se me olvidaba que el señor Luis Almagro fue el que apoyó, o el que sigue apoyando, y que sigue callado ante los crímenes de la señora Yanine Áñez, y que apoyó el golpe de Estado en contra del señor Evo Morales. O sea que sí, la señora Yanine Áñez le está pidiendo a la OEA, a su patrón, a la OEA, Organización de Estados Americanos, que interceda por ellos allá en contra de México. Obviamente México tiene temblando a la Organización de Estados Americanos y a la señora Yanine Áñez. Pero ¿qué es lo que pide el gobierno de México? El gobierno de México lo único que le está solicitando y le está exigiendo a la Organización de Estados Americanos y al señor Luis Almagro que explique lo del artículo del Washington Post en los Estados Unidos, que viene de la Universidad de Massachusetts, quienes a través de la numerología comprobaron que no hubo fraude electoral el pasado 20 de octubre, el 20 de octubre, cuando fueron las elecciones allá en Bolivia, no hubo fraude electoral. Y el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, está exigiendo a la Organización de Estados Americanos, así también, bueno, a la organización Luis Almagro, o al señor Luis Almagro, que explique qué está pasando. Que expliquen a la comunidad internacional, muy en especial a las de América Latina, que expliquen cómo es que supuestamente una universidad tan prestigiosa desmiente que hubo fraude. Y el Washington Post lo expone, demostrando que no hubo fraude. México no está interfiriendo en los asuntos internos de Bolivia, no. Fíjese, la estupidez de la señora Yanine Áñez. El gobierno de México lo único que está exigiendo, bajo las normas de la Carta de la Organización de Estados Americanos, la misma Carta de la Organización de Estados Americanos, lo único que está pidiendo el gobierno de México, con toda claridad, obviamente, que expliquen cómo es que supuestamente ellos no han podido comprobar, la Organización de Estados Americanos no ha podido probar el fraude, y ahora que lo desmiente la Universidad de Massachusetts, así también como lo desmiente el Washington Post, que se ha hecho internacional esta noticia, pues resulta que está muy calladito el señor Luis Almagro. El señor Luis Almagro no ha dicho nada. La Organización de Estados Americanos no ha dicho nada, ni han pedido una sesión para que expliquen cómo es posible que no hubo un fraude y que dieron un golpe de Estado. ¿Qué significa esto? Significa, le voy a decir lo que significa. Significa que por primera vez en América Latina existe un verdadero gobierno y una verdadera potencia, que viene siendo México, una verdadera potencia con un presidente, el mejor presidente del mundo tal vez, que viene a poner de rodillas a la Organización de Estados Americanos y que creo que con sus acciones poco a poco va a hacer que muchas naciones de América Latina dejen de asistir a este organismo de mierda llamado Organización de Estados Americanos, que no es otra cosa más que el organismo a través del cual el gobierno de Estados Unidos impone las condiciones a cada nación de América Latina. Que ya la Organización de Estados Americanos, y yo digo que ese es el propósito, seguir presionando a la Organización de Estados Americanos para exponerla como lo que es una institución internacional criminal que no representa los intereses de América Latina, sino los intereses de la Casa Blanca. Y este gobierno, esta gran nación, México, y este gran presidente, Andrés Manuel López Obrador, está precisamente poniendo de rodillas a ese organismo de mierda y así también exponiendo los crímenes que han ido cometiendo. Porque esto no es una interferencia en los asuntos internos de Bolivia, es exigencia para que expliquen cómo es que se dio un golpe de Estado cuando no hubo fraude electoral. Ojalá y México siga presionando a este organismo o salga de este puto organismo de mierda porque no sirve absolutamente para nada y que le pida a otras naciones hermanas de Latinoamericana que cierren por completo ese organismo de mierda
llamado Organización de Estados Americanos. Y ese hijo de puta del señor Luis Almagro, que le parece que es inconstitucional, que es antidemocrático la reelección de un presidente una y otra vez, pues resulta que este hijo de puta sí está buscando la reelección. Y Estados Unidos, por supuesto, que está apoyando al señor Luis Almagro, y cada vez que el señor Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, viaja a América Latina a reunirse con Piñera, o con Iván Duque, o con el señor Lenín Moreno, cada vez que sale para allá, viene a pedirles que apoyen al señor Luis Almagro para que nuevamente Luis Almagro siga siendo el secretario general de la Organización de Estados Americanos. ¿No es antidemocrático? Hipócritas, hijos de puta. ¿No es antidemocrático que un señor que ya tiene más de 10 años en un organismo vuelva a reelegirse? O sea, para ellos, cuando un gobierno real que quiere el pueblo, que lo quiere, que lo ama, en una nación con su propia constitución, le dicen antidemocrático porque quiere reelegirse. Y resulta que en ese organismo de mierda, sí quieren que el hijo de puta, el gran traidor, Luis Almagro, nuevamente sea reelegido como presidente o como secretario de la Organización de Estados Americanos. Mire, yo con esto, lo único que le estoy tratando de exponer es la hipocresía de Estados Unidos y los crímenes o este organismo criminal que se llama Organización de Estados Americanos. Y aplaudo a México y al señor Andrés Manuel López Obrador por exigir esto, y ojalá y siga presionando hasta que se aclare esa situación y que caiga ese gobierno espurio de la señora Yanine Áñez, y que ese organismo, Organización de Estados Americanos, sea por completamente cerrado. No tiene sentido un organismo que trabaja en contra de América Latina. Así como lo escucho. Nos vemos a la próxima.